en este momento lo que quisiera compartir con ustedes son algunas reflexiones, pero sobre todo con el ánimo de provocación, para que junto con esta reflexión pasemos y sigamos en la lucha, que pasemos a las acciones concretas. En estas primeras reflexiones siempre quiero que tengan en mente que estamos hablando de una situación en tres escalas, de lo que sucedió hace 35 años y que sigue sucediendo en la ciudad de Córdoba, pero también lo que sucede en nuestro país. No hay que olvidar que esta era una fábrica de agrotóxicos que explotó y pues esos agrotóxicos estaban destinados precisamente, esos plaguicidas altamente peligrosos, estaban destinados a su uso para el sistema de producción de alimentos bajo un modelo agroindustrial. Un modelo que además es de probada insostenibilidad, además de que es insuficiente y es injusto, a pesar de que sus promotores digan que es la única opción y que además pues es inocuo, inofensivo. Esto es completamente falso. Y es un modelo que se comenzó a promover en especial en el siglo pasado. Esto quiere decir que el modelo no tiene más de 150 años de historia, cuando las agriculturas libres de agrotóxicos tienen más de 10,000 años de alimentarnos a diferentes generaciones en diferentes lugares del mundo. Y la tercera escala es precisamente esa, a nivel global, porque tenemos que de manera urgente, esto ya no es algo que podamos dejar para las generaciones siguientes, tenemos que transformar este sistema agroalimentario a nivel global por todos los impactos que está teniendo para la supervivencia humana y para la estabilidad de los ecosistemas en su equilibrio y también, por supuesto, para la estabilidad planetaria. La primera parte de la reflexión es sobre todo pues, enfocada en el tema de los derechos humanos que fueron vulnerados a partir de este crimen de Annaversa, que siguen siendo vulnerados en la ciudad de Córdoba y que pues en realidad están violentados por este sistema agroalimentario basado en un modelo industrial que se sostiene a partir de venenos, porque no es un sistema que está diseñado para alimentar a las personas, es un sistema que está diseñado para funcionar como un modelo de negocio. El primer derecho humano que quiero que reflexionemos es justamente el derecho humano a la salud. Este derecho humano se vulneró, se violentó en el caso del crimen de Annaversa desde antes de la explosión. Las y los trabajadores de la fábrica estuvieron expuestos a estas sustancias tóxicas en forma aguda y crónica, pues por todo el tiempo que trabajaron en esa fábrica. Y esto es una realidad que se comparte en la actualidad, precisamente porque pues hay todavía pues muchas fábricas de Annaversa en diferentes lugares del país, y no solamente de Annaversa, sino de diferentes oligopolios, de diferentes empresas, corporaciones que forman justamente oligopolios a nivel global. También está la salud de la población que está alrededor de esas fábricas, que estuvo alrededor de la fábrica de Annaversa en Córdoba. Su salud se ve afectada porque en estas fábricas siempre hay desechos, siempre hay residuos, y esos residuos son tóxicos y implican el desarrollo de diferentes tipos de enfermedades. Luego también están, por supuesto, las personas usuarias de estos agrotóxicos. Ya una vez que salen de la fábrica y se empiezan a aplicar en el campo, sobre todo son las y los agricultores y las personas trabajadoras del campo, que son también personas expuestas a estos agrotóxicos de manera aguda y crónica, y junto con ellas y ellos están justamente las familias que viven en los medios rurales y que continuamente pueden estar en contacto con estas sustancias. También está, por supuesto, las afectaciones a la salud de todas las personas que consumimos los alimentos. Los alimentos que son producidos con estos agrotóxicos dejan residuos generalmente. Se quedan con residuos de estos agrotóxicos, y entonces estamos expuestas y expuestas a esto todo el día, todos los días, cada vez que consumimos alimentos de tipo convencional. Y entonces desarrollamos sobre todo efectos crónicos, y que muchas veces en las clínicas nos dicen que son efectos que pueden tener que ver, por ejemplo, con nuestra genética, ¿no?
o que tienen que ver con alguna condición de algún hábito particular que tenemos. Sin embargo, pues no se alcanza a ver justamente pues que no tenemos otras opciones y que estamos expuestas y expuestos ambientalmente y por el consumo simplemente de los alimentos sin que eso implique malos hábitos, ¿no? O que sin que tenga que ver con nuestra genética. Y por supuesto, al haber los residuos de los plaguicidas, tanto en las fábricas de agrotóxicos como en los cultivos, pues estos residuos van al ambiente y entonces estamos expuestas y expuestos a partir de los suelos contaminados, del agua contaminada, incluso de la atmósfera. Hay estudios, por ejemplo, que demuestran que en algunas zonas de producción muy extensas, por ejemplo, en lugares en donde se producen transgénicos tolerantes a herbicidas altamente peligrosos como el glifosato, hay estas sustancias en las nubes, hay esta sustancia en el agua de lluvia. Entonces podemos estar expuestas y expuestos y desarrollar justamente diferentes enfermedades a partir de un tipo de exposición crónica por el medio ambiente. Y en todo eso hay implicaciones para la salud. Por supuesto, se ve vulnerado a la vez pues nuestro derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Precisamente por esas emisiones, por esas descargas de agrotóxicos, se están contaminando los suelos, se está contaminando el agua. También, además, con independencia o más bien en conjunto con la contaminación, este modelo agroindustrial degrada los suelos. Y en esa degradación, pues tenemos suelos cada vez más pobres en nutrientes. Y al tener suelos pobres en nutrientes, vamos a tener cultivos pobres en nutrientes, que pues además de que van a ser productos poco nutritivos, pues van a ser cultivos propensos a plagas y enfermedades, y eso provoca que se tengan que, bajo ese modelo agroindustrial, utilizar y aplicar más agrotóxicos, porque esa es la única solución que provee la industria, ¿no? Justamente porque es un negocio. No se busca comprender al organismo vivo en sí, al cultivo y al agroecosistema o el sistema alimentario y el ecosistema circundante como un conjunto, sino simplemente pues irse a una solución que implica pues un negocio, ¿no? Ese es el punto precisamente. Y luego esos alimentos que tienen pocos nutrientes, los comemos. Y al tener pocos nutrientes, entonces vamos a tener cuerpos cada vez más débiles y con sistemas de defensa, sistemas inmunológicos más débiles. Y entonces vamos a ser más propensas y propensos a enfermedades precisamente, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es que a partir de ese sistema estamos consumiendo pues alimentos que no nos están nutriendo y que muchas veces además tienen residuos de agrotóxicos. Y luego si a eso se le agrega que pueden ser alimentos ultraprocesados o comida chatarra que tiene ya ingredientes también muy dañinos por la propia naturaleza de las moléculas que ahí están, que alteran justamente nuestros sistemas, pues en realidad nos estamos enfermando, o mejor dicho, nos están enfermando. Y esto, por supuesto, guarda una relación muy estrecha con pues diferentes industrias. No solamente es la agroindustria de los plaguicidas, sino también es la agroindustria dependiente de la industria petroquímica a partir de la fabricación justamente de plaguicidas o de fertilizantes químicos que derivan justamente de la industria petroquímica. Y también está involucrada otra industria que es la industria farmacéutica, la que nos vende los medicamentos supuestamente para curarnos, y muchas veces incluso estas industrias están vinculadas o es la misma corporación, como es el caso de Bayer Monsanto, ¿no? Que tiene justamente esta división Crop Science que vende las semillas y vende los agrotóxicos y vende los fertilizantes químicos. Y a su vez, pues también es la industria farmacéutica que te vende los medicamentos pues para supuestamente curarte estas enfermedades que pues ellos mismos provocaron justamente, ¿no? Y por supuesto, entonces aquí está involucrado pues vulneraciones al derecho a la alimentación. Hay que recordar que el derecho a la alimentación no es solamente no padecer hambre y comer cualquier cosa. El derecho a la alimentación es una alimentación adecuada, es una alimentación en donde tenemos justamente alimentos nutritivos, alimentos libres de residuos de plaguicidas. Si consumimos alimentos ultraprocesados que nos dañan, que no nos nutren, y alimentos que tienen residuos de plaguicidas, eso no contribuye al derecho humano a la alimentación de ninguna manera. Y luego también el derecho humano a la alimentación tienen que ser alimentos accesibles en términos físicos y en términos económicos. O sea que del otro lado también los alimentos gourmet o los alimentos que se venden como orgánicos, libres de agrotóxicos, pero que son demasiado caros, eso no contribuye al derecho humano a la alimentación. Necesitamos alimentos libres de agrotóxicos y accesibles económicamente y físicamente para toda la población. Pero también en el derecho humano a la alimentación tiene que haber condiciones justas para quienes nos dan ese alimento. Tiene que haber condiciones justas para las y los agricultores, campesinos, campesinas, y para las y los trabajadores del campo, ¿no? De otra manera, no estamos hablando del ejercicio pleno del derecho humano a la alimentación.
Luego tenemos vulneraciones al derecho a la información, que este es el que más se destaca muchas veces en el caso justamente de Anaversa, porque las y los trabajadores que estaban expuestos a esas sustancias tóxicas no tenían información, no solamente sobre qué hacer en caso de un conato de incendio, sino pues no tenían información sobre todos los daños a la salud, al ambiente, etcétera, que precisamente estas sustancias con las que estaban trabajando, con las que estaban expuestas y expuestos todos los días, pues las implicaciones que tenía justamente, ¿no? Y luego, por supuesto, la información para poder saber qué hacer ante una emergencia de este tipo. Lo mismo para la población de Córdoba. No tenía información sobre los efectos que causaba el hecho de que hubiera una fábrica pues en pleno centro de la ciudad de Córdoba, ¿no? Y estar tan cerca de esa parte o de donde arrojan sus desechos, no contamos con esa información. No solamente otra vez ahí en Córdoba, sino actualmente en donde sea que estén esas fábricas de agrotóxicos, las y los trabajadores y las poblaciones aledañas no tenemos esa información. O sea, es algo que se actualiza, es algo que sigue estando pendiente. Por otra parte, por supuesto, la información que no tenía el heroico cuerpo de bomberos y la policía para poder manejar una emergencia. Ellas y ellos arriesgaron su vida para poder salvar las vidas de muchas personas. Sin embargo, al no contar con información o al no contar con el equipo suficiente, pues justamente se manejó de una manera pues inadecuada. Y esto resultó en la exposición de más personas justamente a estas sustancias tóxicas. Y eso no es en razón de las personas que conformaban ese heroico cuerpo de bomberos, sino más bien en razón de que no tenían la información. Y ahí hay entonces un tema muy importante para que las y los bomberos, las y los servidores de la seguridad pública puedan tener información. Y eso les puedo asegurar que aún hoy no existe. También la información justamente para las víctimas. Hasta el día de hoy estoy segura que siguen sin tener la información completa de todos los daños que pueden estar viviendo y que pueden estar vinculados con haber estado expuestas y expuestos en ese momento y seguir estando expuestas y expuestos porque los químicos que se liberaron son persistentes por cientos de años, como por ejemplo las dioxinas. Y seguimos sin información. Y lo mismo, repito, en todos los lugares en donde haya esas fábricas o en todos los lugares en el campo mexicano donde se aplican esos agrotóxicos, no tenemos información accesible, suficiente y libre de conflictos de interés sobre todos los daños que causan estos agrotóxicos. Luego, la vulneración al derecho humano a acceder a los beneficios del progreso o de los avances científicos y tecnológicos. Es decir, esa información de la que hablamos, hay información científica libre de conflicto de interés que debería de ser accesible para todas y todos sobre los efectos de los agrotóxicos, pero también acceso a tecnologías verdaderamente sostenibles, que no son esas tecnologías que nos venden las corporaciones en el modelo agroindustrial, sino tecnologías verdaderamente sostenibles para la salud, para el medio ambiente, para la vida, para la alimentación. Y esas tecnologías no tenemos que inventarlas, son tecnologías que ya existen. México es uno de los principales productores de cultivos orgánicos. Y lamentablemente, pues estos cultivos son para exportación. Entonces, aquella persona que diga que no se pueden producir alimentos libres de agrotóxicos, pues en realidad está mintiendo o no conoce justamente esa información. Y luego están, por supuesto, las agroecologías. No solamente está la agricultura orgánica, sino las agroecologías, que México tiene una tradición de más de 30 años de agroecologías. Y luego, por supuesto, también en este derecho humano a la ciencia y a los avances científicos y tecnológicos, pues el que podamos saber todos los beneficios que tienen precisamente esas tecnologías, ¿no? Y finalmente, pues el derecho humano a la vida digna. Todo esto es lo que se está vulnerando con este sistema agroalimentario que tenemos que cambiar. Y ya para la última parte de esta charla de reflexión y acción, lo único que quiero es cerrar diciendo que pues estos agrotóxicos, estos venenos, no son necesarios para producir los alimentos, solamente sirven para lucrar. Y lucran a costa de la vida, lucran a costa de la salud, lucran a costa del equilibrio ecológico y de la estabilidad de los sistemas planetarios. Es algo urgente que tenemos que ya eliminar, que tenemos que ya recuperar y escalar estos otros tipos de sistemas agroalimentarios. Lo que ocurrió hace ya 35 años, en el caso de Anaversa, entonces no puede quedar en el olvido y su recuerdo no debe ser banalizado con actos conmemorativos sin acciones. Tenemos que actuar. En este día en el que estamos aquí hablando del crimen de Anaversa, somos llamadas a la acción. Necesitamos luchar por la justicia
sistemas agroalimentarios sanos, justos, suficientes, de calidad. Luchar por el ejercicio pleno de nuestra soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria no es la autosuficiencia alimentaria, no es producir nuestros propios alimentos. Es más bien el que podamos decidir, que podamos elegir qué tecnologías queremos, qué sistemas agroalimentarios queremos, en qué condiciones queremos que estén las personas trabajadoras del campo, las personas agricultoras, qué alimentos queremos consumir. Eso es el ejercicio pleno de nuestra soberanía alimentaria. Y por supuesto también es un llamado por la justicia y la reparación integral del daño que sigue pendiente en Córdoba. Este mensaje también es un llamado para que puedan activarse pues desde ya mesas de trabajo en donde principalmente estén las víctimas, porque son ellas y ellos quienes mejor saben qué fue lo que pasó y qué es lo que siguen viviendo. Las soluciones en ese caso la reparación tiene que salir justamente de la atención a las víctimas. Las víctimas tienen que estar al centro de la discusión. Creo que es muy importante que se trace entonces acciones claras en una ruta de trabajo que además tiene que ser un plan de justicia. Es muy importante el que podamos seguir insistiendo en la construcción de ese hospital. Un hospital en donde haya o que sea un hospital especializado, una unidad de oncología, porque el cáncer es de los efectos más devastadores y principales que surgen a partir del crimen de Ana Berza. Y finalmente, pues insistir en la declaración del Día Nacional de Prevención de Desastres Químicos y sobre todo que podamos hermanar las luchas para poder transformar nuestros sistemas agroalimentarios.